Este mes hemos decidido, los líderes de la iglesia, hablar acerca de la familia. Creo que Dios tiene este tema muy especial para este mes en la iglesia. Y es algo que mientras más viajo, conozco diferentes lugares, diferentes iglesias, diferentes familias, más me doy cuenta de el estado difícil y a veces triste que las familias tienen en todo lugar. Y cada vez estoy más convencido de que no hay bendición más grande que una persona pueda tener que vivir, crecer en el seno de una familia que ha sido edificada conforme al corazón de Dios, de acuerdo al modelo de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Y para todos los miembros de la familia y especialmente para los hijos, no puede haber una bendición más grande que tener padres que amen a Dios y que amen a sus hijos de una manera real. No puede haber un tesoro más grande. Así que quisiera que fueran en sus Biblias al capítulo 2 de Éxodo, y vamos a encontrar allí a una familia extraordinaria, la familia de Moisés. Éxodo capítulo 2, a partir del versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la niña de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la familia de Faraón, a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Tenemos aquí una familia extraordinaria, una familia muy especial, una familia que tuvo tales características, que tuvo tales fruto en el seno de esta familia, que de ella salieron 3 grandes líderes que propiciaron el nacimiento de la nación de Israel y que cambiaron la historia, no solamente de la nación de Israel, sino que cambiaron la historia del mundo. De esta familia surgieron.
Antes de entrar en este tema, creo que hay unos puntos preliminares que les daré. Estos van extra, van gratis. Empieza el pasaje diciendo: un varón de la familia de Leví fue y tomó mujer. Un varón de la familia de Leví fue y tomó mujer. El primer consejo preliminar que queremos darle a los varones de la familia de Leví, presentes y ausentes, es que necesitan ir y tomar mujer. Porque los solteros de hoy no se quieren casar. Los solteros de hoy posponen esa decisión hasta, no sé, hasta que ya le haya dado la vuelta al mundo. No, es que yo antes de casarme quiero ir a un mundial de fútbol. No sé cuántas cosas quieren hacer antes de casarse. El primer consejo que les vamos a dar a los solteros, amén, es: busquen mujer. Segundo consejo gratis: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer, ¿a quién? A una hija de Leví. Segundo consejo: la mujer que tomen debe de ser una hija de Leví, es decir, una hija en la familia de Dios. No deben de andar buscando egipcias ni filisteas. Necesitan buscar una hija de Leví. Segundo consejo gratis. En este viaje tuve oportunidad de platicar con mis tías, mi familia. Una de ellas es mi tía Raquel. Vi la foto en su casa de su matrimonio. El novio, que él ya está con el Señor, pero el novio era un joven esbelto, alto, guapo. Y entonces le pregunté: oye, ¿cómo estuvo esto? Dice: bueno, él no era cristiano, pero pues me lo encontré por allí y me acerqué y él luego puso sus ojitos en mí. Pero mi papá me decía: hija, no, porque él no es cristiano, él no es creyente, no te cases con él. Yo dije: este es el que quiero y me caso con él. Y dice: sufrí tanto por esa decisión. Y mientras yo sufría, yo sabía que había desobedecido a mi papá. Yo sabía que había tomado una decisión equivocada. Y entonces yo me decía: me lo merezco esto y más. Esa era la forma en que vivió por muchos años de grande sufrimiento, porque el alto y guapo le dio una vida muy difícil. Y gracias a Dios las cosas fueron cambiando. Sus hijos ahora son hijos que aman a Dios. Todos ellos están en el camino del Señor. Pero fue sumamente difícil el casarse con el alto, el guapo, aquel egipcio. Era jerjeseo o amorreo o algo feo. Así que el segundo consejo gratis es que sea de la tribu de Leví. Tercer consejo gratis. Este no se los voy a cobrar. Se tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Cuando te cases, no te pases 15 años disfrutando tu matrimonio, viajando a París, al mundial de... ¿Dónde va a ser el mundial? ¿Rusia? Sí, al mundial de Rusia. No, si te casas debes tener hijos, lo cual en muchos matrimonios
no se busca por montones de razones que pueden tener. Así que los solteros tienen que buscar mujer y dejar de posponer el matrimonio. Tiene que ser de la tribu de Leví, tiene que ser de la familia de Dios y deben tener hijos. ¿Ok? Si no hacen eso, ¿cómo vamos a poder seguir predicando acerca de la familia? Necesitamos familias nuevas. Ok. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para edificar una familia extraordinaria como la de Moisés? Esta es la primera pregunta que quiero que contestemos. ¿Qué se requiere para edificar una familia extraordinaria, de la cual salgan hijos e hijas que sean líderes, que causen un impacto en su generación, que cambien el curso de la historia de una nación? ¿Qué se requiere? Muy bien. Primero les diré lo que no se requiere. Hay muchos que piensan que para edificar una familia extraordinaria se requiere tener las condiciones ideales. Si yo te diera la tarea de edificar una familia extraordinaria, ¿qué es lo que tú pedirías? ¿Qué es lo que te gustaría tener? ¿Qué condiciones te gustaría tener para decir, yo voy a edificar una familia extraordinaria? Quizá alguien diría, bueno, pues yo quisiera tener mucho dinero. Para poder edificar una familia extraordinaria se necesita dinero. ¿Qué más podríamos necesitar para edificar una familia extraordinaria? Una profesión, educación universitaria, la mejor educación tanto para los padres como para los hijos. Ese es el camino para tener una familia extraordinaria. Quizá un buen trabajo, quizá buenos amigos, buenos contactos, ¿no? Buenos compadres que nos ayuden y nos den así, que nos abran puertas. Si tuviera todas esas condiciones ideales, podríamos nosotros edificar familias extraordinarias. Entonces, viéndolo desde el otro ángulo, uno se justifica porque dice, yo no puedo edificar una familia extraordinaria porque no tengo esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Por eso mi familia no puede ser una familia extraordinaria. La familia de Moisés no tuvo las condiciones ideales. Vivió circunstancias muy difíciles. Eran esclavos en Egipto. Estaban sujetos a un régimen de servidumbre terrible bajo las órdenes de los crueles capataces del faraón. Eran esclavos, no tenían nada, no eran dueños de nada, no tenían comodidades, no tenían acceso a las universidades. Era una familia que, desde el punto de vista humano, no tenía futuro. Y para colmo, un día el faraón vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y determinó que los hijos varones debían de ser condenados a muerte. Las circunstancias en las que vivió la familia de Moisés estaban muy lejos de ser las condiciones ideales. Pero de esa familia surgió Moisés, el libertador, Aarón,
el sumo sacerdote, el guía espiritual, y María, una profetisa poderosa. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron tener una familia extraordinaria, hijos extraordinarios? Y quiero decirte que tú no necesitas tener condiciones extraordinarias, ideales. No necesitas tener dinero, no necesitas tener grados universitarios, no necesitas tener las condiciones ideales para formar una familia extraordinaria. No. Y no debes de tener la situación en que vives como una excusa para no formar hijos extraordinarios. La familia de Moisés lo hizo, tu familia también lo puede hacer. Tú puedes edificar una familia extraordinaria. ¿Qué es lo que ellos tenían? Número uno, ellos tenían una relación personal con Dios. Números 26:59 dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Esta pareja tenía un nombre que expresa la relación personal que ellos tenían con Dios. El nombre Jocabed significa Jehová es su gloria. Esto nos recuerda a David cuando decía en el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Jocabed tenía una relación personal con Dios. Esa era su gloria. En eso se gloriaba, en esa relación personal, cercana, real, práctica, cotidiana. Amram significa amigo de Jehová. Amigo de Jehová. ¿Saben de quién se dice esto en la escritura? Que era amigo de Jehová. De Abraham. Dios dice: Abraham, mi amigo. Esto es algo impresionante, ser amigo de Dios. En una ocasión, Bárbara estaba platicando con una maestra de piano de las niñas. Era una maestra muy católica. En su casa había muchos símbolos católicos y frecuentemente había visitantes de la jerarquía católica. Pero ella era la maestra de piano por un tiempo de las niñas. Y un día estaban platicando y la maestra le dijo: ¿sabes qué? Ustedes son mejores que nosotros. Ustedes los protestantes son mejores que a nosotros los católicos. Y en el contexto de esa plática, Bárbara recibió como una revelación de Dios y le dijo: le voy a decir por qué. Porque ustedes tienen un Dios muy grande, pero muy lejano. Y nosotros tenemos un Dios muy cercano, que es parte de nuestra vida cotidiana. Amigo de Dios. Nosotros no tenemos un amigo, un Dios lejano. Nosotros no tenemos un Dios al cual nada más le hablamos un día a la semana. Nosotros, como Amram,
Tenemos un Dios cercano. Tenemos un Dios que es nuestro amigo. Esta es la clase de relación que estos padres tenían con Dios. Esta es la clase de vida, esta es la clase de hogar en la cual Moisés creció. Estábamos en el retiro de padres con hijos y aquella noche les pregunté a los padres y a los hijos que estaban allí presentes, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que nuestros hijos crezcan amando y sirviendo a Dios? Y todos empezaron a opinar muy hermosas opiniones. Y nuestra conclusión fue de que nuestros hijos necesitan vernos que nosotros tenemos una relación personal con Dios. No podemos decirle a nuestros hijos: hijo, debes de leer tu Biblia. Y el hijo se voltea y nos puede decir: pero papá, ¿por qué quieres que yo lea mi Biblia si no veo nunca que tú leas tu Biblia? Nuestros hijos necesitan ver padres que tienen una relación personal con Dios, que son amigos de Dios, que se glorían en Dios. Hoy necesitamos padres comprometidos con Dios. Hoy necesitamos hogares en donde nuestros hijos puedan ver a papá y a mamá amando profundamente a Dios, comprometidos seriamente con Dios, poniendo a Dios como la prioridad de sus vidas. Eso es lo que nuestros hogares necesitan, y eso es una de las principales razones por las que esta familia se convirtió en una familia extraordinaria. Yo creo que ya ven que ahí hay la Carta de Derechos de las Naciones Unidas para los niños o no sé qué. Creo que les hizo falta agregar algo. Creo que todo hijo tiene derecho a tener padres comprometidos con Dios. Creo que todo hijo tiene el derecho de tener padres que tengan una fuerte relación con Dios y que esto resulte evidente para sus hijos. Creo que todo hijo tiene el derecho de tener padres que sean un buen ejemplo en sus hogares. Entonces, ellos no tenían las condiciones ideales, los recursos, la educación, los contactos, pero ellos tenían a Dios. Y eso hizo la diferencia. Número 2, ellos tenían fe en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Cuando dice aquí por la fe, no está hablando de la fe de Moisés. Moisés era un bebé, sino que está hablando de la fe de sus padres. Fueron sus padres los que por la fe escondieron a Moisés y le preservaron la vida. Y esa es la razón por la que esos padres están incluidos en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Ellos tenían fe en las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Cuando Dios le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros, serán esclavizados, pero yo juzgaré a esa nación y después saldrán de allí
con grandes riquezas. Yo creo que estos padres habían hecho las cuentas. Yo creo que ellos habían sumado todos los años que habían estado allí desde que Jacob había llegado allí con los 70 que eran su familia, y ellos sabían que el tiempo estaba llegando y transmitieron esa fe a sus hijos. Es la misma fe que tenía José. José dijo: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham. Había una fe allí, una fe en la palabra de Dios, una fe en las promesas de Dios. Y esto es lo que los padres compartieron con sus hijos, con Moisés, con Aarón y con María. Ellos creían en la promesa de Dios. Ellos tenían fe de que Dios preservaría la vida de su hijo aquellos 3 meses que lo tuvieron escondido. Ellos tenían fe de que Dios cuidaría a su hijo en la canasta donde lo pusieron en medio del carrizal en el río. Y de veras que se necesitaba fe. Ahí en Lázaro Cárdenas desemboca el río Balsas, y íbamos transitando por allí cuando pasamos cerca de un carrizal y nos acercamos ahí, nos estacionamos. Estaba infestado de cocodrilos. Uno de los cocodrilos, la mayoría nada más sacan los ojitos, ¿no? Y se ven ahí en el agua, pero uno había sacado medio cuerpo y estaba con su boca así abierta, tomando el sol. Ahí le tomamos una foto a Ana Grace, que estaba ahí, como que se le iba a comer el cocodrilo aquel. Esa canasta que pusieron en el carrizal estaba expuesta a los cocodrilos del río Nilo o a cualquier otro peligro. Pero ellos tuvieron fe de que Dios preservaría al niño en esa canasta flotando en el río. Ellos tenían fe de que Dios no permitiría que su hijo perdiera la visión al estar rodeado después de las comodidades y de la cultura egipcia. Ellos eran gente de fe, gente que le creía a Dios, gente que creía la palabra de Dios. Dice Juan en su primera epístola: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Necesitamos ser gente de fe. Necesitamos ser gente que cree la palabra de Dios. Necesitamos ser gente que tiene fe en las promesas del Señor. Necesitamos ser gente que tiene fe de que el mundo no se va a tragar vivos a nuestros hijos, sino que nuestros hijos se van a levantar para ser los líderes espirituales que este mundo necesita, que esta patria necesita. Necesitamos creer. Nosotros no estamos criando hijos para que sean presa de los cocodrilos de este mundo. Nosotros estamos criando hijos para que sean vencedores, para que sean hombres y mujeres ejemplares. Se requiere fe para esto, sobre todo cuando los vemos, ¿no? Que son tan traviesos y tan, ay, cuántos dolores de cabeza nos dan a veces los hijos, ¿no? Pero necesitas creer que Dios va a levantar campeones de esos chamacos traviesos. ¿A dónde los rebeldes? Alguien decía: cuida mucho a los niños que en la escuela dominical son bien portaditos.
parecen angelitos, tan lindos. Cuida mucho a esos niños, porque en el futuro ellos van a ser unos excelentes maestros de la escuela dominical o excelentes pastores. Dice, pero cuida mucho a esos niños que en la escuela dominical son terribles. Los maestros no los soportan. Cuídalos mucho, porque en el futuro pueden llegar a ser los Pablos, que hagan revolución en el mundo. Necesitamos tener fe. Dios puede y quiere y va a hacer cosas maravillosas a través de nuestros hijos. Se habla de Timoteo en la Escritura y se dice de él, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuánta falta hace tener madres y padres que pongan en el corazón de sus hijos el fundamento de la fe, de tal manera que esos hijos puedan llegar a tener una vida valiosa y significativa para Dios? En tercer lugar, estos padres fueron muy valientes. Ustedes conocen la historia. Después de que José murió, las cosas fueron cambiando paulatinamente para el pueblo de Israel, y entonces los egipcios empezaron a oprimirlos, empezaron a esclavizarlos. Como vieron que el pueblo de Israel, a pesar del tremendo yugo de servidumbre, seguía creciendo, entonces ellos decidieron matar a los bebés varones al nacer. Y esa es la instrucción que le dieron a las parteras. Pero como no funcionó, finalmente le dieron la autoridad a cualquier egipcio para que al ver a un niño hebreo varón, lo mataran, lo echaran al río. El faraón decretó la muerte de los hijos varones de Israel. Ambrán y Jocabed se negaron a aceptar lo que el mundo decretó. Es una cuestión muy difícil a veces de vivir cuando se vive bajo un gobierno impío, bajo un gobierno que no tiene temor de Dios. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que tomar decisiones. Vamos a obedecer las órdenes del gobierno impío o los vamos a desobedecer. Y hay ocasiones en que tenemos que levantarnos para obedecer primero a Dios antes que los hombres. El mundo, muchos gobernantes de este mundo, la cultura de este mundo ha decretado la destrucción de nuestros hijos. Vivimos en una época de tinieblas, en una época de pecado, en una cultura controlada por la oscuridad del pecado. El mundo está buscando tragarse vivos a nuestros hijos, y en muchas maneras lo estamos encontrando y lo estamos viendo alrededor de nosotros. Hace tiempo un padre en la iglesia había asistido a una reunión para padres de familia de la escuela de su hija, en donde pues les iban a dar instrucciones de cómo ser mejores padres y cómo criar a sus hijos. La instrucción que les dieron en esa reunión fue: hay que darle condones a nuestros hijos.
Nuestros hijos tienen que experimentar y es mejor que lo hagan de una manera segura. Esa era la instrucción que le dieron a los padres de familia en la escuela. Venía yo manejando hacia la Ciudad de México ayer y busqué en el radio algo para escuchar y mantenerme despierto. Salió un programa donde estaban haciendo una entrevista para unos actores que iban a estrenar una obra de teatro en la Ciudad de México. ¿Y cuál era el mensaje que este director, este productor estaba tan apasionado? Y yo cuando vi esa obra en Broadway, yo sentí que yo hubiera querido escribir una obra tan impresionante, con unos conceptos tan importantes, y siento que este es el tiempo preciso en que esta obra necesita ser presentada en la Ciudad de México. Inviten a sus amigos, inviten a sus madres, inviten a sus novias, a sus esposos y vengan a ver esta obra. ¿De qué se trata la obra? De una pareja de hombres que viven su experiencia homosexual, que se besan como parte de la obra, y que transmiten el mensaje de que eso es lo normal y que debemos acostumbrarnos a eso como algo normal. Y nuestros hijos están siendo bombardeados con esa clase de mensajes todo el tiempo, y el mundo está tratando de envolverlos y está tratando de tragárselos vivos. Las películas, la televisión, los gobiernos liberales, las escuelas, todas están predicando el evangelio homosexual con una pasión, con una entrega, con un compromiso que ya lo quisiéramos tener nosotros para evangelizar. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. No temieron el edicto del rey. Hoy necesitamos padres valientes. Hoy necesitamos padres que no tengan temor de los edictos de este mundo, ni de los faraones de este mundo, ni de los faraones de esta cultura en los medios o en cualquier otro lugar, en las universidades y en las escuelas, aún en las primarias. Necesitamos padres que se levanten sin temor para criar a sus hijos en la fe de Dios, para criar a sus hijos para que lleguen a ser hombres y mujeres que amen a Dios, que teman a Dios, que sirvan a Dios, que anden en los caminos de Dios. Necesitamos nosotros ser padres y madres con fe y con amor por nuestros hijos, para enseñarlos, para que ellos puedan crecer con una columna vertebral bien firme, de tal manera que no se doblen ante las presiones de la cultura impía que los rodea. Necesitamos padres y madres valientes y llenos de fe. Vivimos en medio de tanta porquería, pero vamos a criar hijos que no se van a ensuciar, hijos que no se van a doblar, hijos que no se van a perder. Dios los va a preservar y Dios nos va a dar hijos victoriosos que anden en los caminos de Dios. Necesitamos padres que se levanten como Josué para proclamar: yo y mi casa serviremos al Señor. Tú escoge a quién quieres servir. Si tú quieres caminar en los caminos sucios de esta cultura, es tu elección. Pero yo y mi casa, yo y mis hijos, nosotros vamos a amar al Señor. Nosotros vamos a servir al Señor. Nosotros vamos a criar hijos que venzan el mundo por la fe. El mundo los quiere destruir con drogas, con alcohol, con sexo, con corrupción, con dinero, con diversiones. El mundo ha decretado que nuestros hijos van a ser rebeldes,
El mundo ha decretado que nuestros hijos tendrán relaciones sexuales antes del matrimonio. El mundo ha decretado que nuestros hijos tendrán matrimonios que no durarán ni siquiera 5 años, sino que van a terminar divorciados y luego van a ir en una serie de matrimonio tras matrimonio o cualquier otra experiencia. Necesitamos padres valientes que estén criando jóvenes valientes, que estén criando hijos valientes, que esos hijos puedan decirle no al pecado, no al sexo, no a la suciedad, no a las drogas, no a los caminos equivocados de esta cultura y este mundo en medio de la cual vivimos. Número 4. Fueron padres llenos de amor. Viéndole niño hermoso, dice la Escritura, le tuvieron escondido por 3 meses. Ellos sabían que tenían un hijo especial, un regalo de Dios para criarlo, enseñarlo, formarlo y amarlo. Es muy importante que nuestros hijos sepan que los amamos. Este viaje me permitió enterarme de un hijo que nunca se sintió amado por su padre. Su padre le decía, borracho muchas veces, abusando física y verbalmente de su madre, y a él le decía, tú ni eres mi hijo, no te quiero. Y ese es el ambiente en que creció él. Cuando él se casó y tuvo hijos, él no tenía la capacidad para mostrar amor. Sus hijos no recibieron amor. Y entonces me dijeron, es que esta es la crianza que él tuvo. Muchos de nosotros venimos de esa clase de herencia. Quizá los abuelos, quizá las generaciones anteriores fueron personas duras, personas que no mostraban amor, personas ásperas, personas abusivas, y entonces nosotros crecimos en medio de esa dureza, en medio de esa aspereza, y para nosotros es sumamente difícil expresar amor. Si tú eres un hombre típico como yo, ¿qué es lo que tu esposa te ruega y que tú te cuesta trabajo hacer? Si tú eres típico como yo, tu esposa anhela oírte decir que la amas, y tú dices, ¿para qué quieres que te diga? No necesito decirte esta cosa, además yo soy muy macho. Y esas cursilerías no son para mí. Hombres mexicanos, nos cuesta trabajo decir te amo. Estos eran padres que amaban a tu familia, a tus hijos. No les importa tanto cuánto puedes darles, sino que les importa inmensamente más saber, sentir que los amas. Y eso requiere la inversión de tu tiempo, la atención que tú debes darles continuamente. Nosotros podemos saber que estos padres amaban a sus hijos porque ellos estuvieron dispuestos a exponer su vida para salvarlos de la amenaza egipcia.
Imagínate cómo tener a un bebé de 3 meses calladito, porque los soldados egipcios estaban pasando y la gente egipcia estaba pasando allá afuera de su casa. ¿Cómo mantener a un bebé de 3 años en silencio para que no lo detectaran y no lo mataran? Tarea imposible casi. Ellos expusieron su vida. Ellos pudieron ser castigados o muertos quizá por haber desobedecido las órdenes del rey, pero ellos amaban a su hijo tanto que estaban dispuestos a exponer su vida. Necesitamos amarlos de esa manera. Necesitamos tener esa clase de amor por nuestra familia, por nuestros hijos. Número 5. Ellos tuvieron poco tiempo, pero lo aprovecharon muy bien. La hija del faraón le dijo: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Eso me gusta, me encanta, porque le pagaron para cuidar a su propio hijo. Dios tiene sus maneras extrañas, ¿verdad? A ella le pagaron para cuidar a su propio hijo, y entonces ella tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, lo trajo a la hija de Faraón. Ella no tuvo todo el tiempo de la vida para formar a su hijo. Nosotros tenemos a nuestros hijos en casa 18, 20, 25 años, y en algunos casos muy fuera de orden hasta los 40, y todavía los tenemos en la casa, ¿no? Y todavía esperan que mamá les atienda y los sirva y les cambie los pañales. Pero ellos no tuvieron mucho tiempo a sus hijos. Fue muy poco tiempo. No sabemos cuántos años, quizá 5 años, quizá 6 años, quizá 7 años, no sabemos. La cosa es que cuando el niño creció, entonces se lo entregaron a la hija de Faraón. Tuvieron muy poco tiempo para entrenarlo. Ellos tuvieron que aprovechar cada instante. Ellos tuvieron que aprovechar cada oportunidad. Ellos tuvieron que aprovechar cada día. Ellos tuvieron que aprovechar cada hora para sembrar en su corazón la palabra de Dios, la fe en Dios, el amor por Dios, el llamado de Dios a su vida. Tuvieron muy poco tiempo. Yo quiero llamar tu atención profundamente, como padre, como madre. No tenemos mucho tiempo. No podemos esperar. En este viaje, los viajes ilustran. Mándeme de viaje más seguido, por favor. Vi a una familia con su niña, como quizás 5 años. Yo me acerco y trato de poner mi mano sobre la cabecita de la niña para hacerle cariñitos o algo. Y he encontrado frecuentemente que esa es una prueba de fuego para saber qué es lo que está pasando en esa familia. Si yo intento poner mi mano sobre un bebé, una niña, un niño, y ese niño rechaza mi mano, me avienta y grita y llora, y entonces he encontrado, no es una regla escrita en las tablas de Moisés, pero he encontrado que la vida espiritual de esa familia está en problemas. Porque si esa niña rechaza que un adulto o un pastor o quien sea ponga su mano sobre ella para bendecirla, lo primero que quiere decir es que ella no está acostumbrada a recibir esa clase de bendición. No está acostumbrada a que alguien ore por ella poniendo las manos en su cabecita. Entonces me pasó eso y pues yo
soy muy abuelo bonachón, ¿no? Entonces, ay, qué linda niña, uy, quién sabe qué. Pero me fui y pregunté, oiga, esa niña, ¿qué pasa? Y entonces me contaron la historia. Esa niña no tiene padres sabios que le están disciplinando, no tiene padres sabios que le están enseñando de Dios, y a su pequeña edad ella está mostrando un rechazo y una rebelión. Quizá esos padres están pensando, cuando ella crezca le vamos a enseñar acerca de Dios. O quizá otros padres, influidos por la cultura tonta de este mundo, están pensando, cuando ella crezca, ella podrá decidir si quiere seguir a Dios o no. Tontería, insensatez. Están decretando el fracaso espiritual de esa niña o de esos hijos. No tenemos todo el tiempo del mundo. Mis hermanos, invierte tu vida hoy para sembrar en el corazón de tus hijos un amor, un respeto, un anhelo por caminar con Dios y servir a Dios cada día de sus vidas. No esperes ni un día más. Tienes que aprovechar cada día y cada hora y cada oportunidad y cada circunstancia para hablarle a tu hijo, para hablarle a tu hija, para enseñarles con la palabra y con el ejemplo. Esto es lo que ellos hicieron. Tuvieron que invertirse a fondo en esos cortos años que tuvieron a Moisés en casa. Y ¿sabes qué? Lo lograron. Lo lograron. Los principios que sembraron en su corazón fueron la guía en la vida de Moisés, los 120 años que vivió. Nosotros tenemos que invertirnos a fondo si queremos que nuestros hijos sean hijos extraordinarios. Quiero que pienses en una balanza de esas antiguitas que tenían dos charolitas y que se mueve el fiel acá, ¿no? De un lado está la enseñanza del mundo, de la televisión, de las películas, de Netflix, de sus amigos mundanos, de sus maestros impíos y paganos y ateos. Está la influencia de los medios, y la balanza está del otro lado. Está tu influencia. Bueno, los llevo a la escuela dominical cada domingo. Y hace 3 meses les leí la historia de Esther. Y hace medio año oré con ellos. ¿Cómo está la balanza? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para lograr que esta balanza por lo menos se equilibre? Y mucho mejor, que la influencia de Dios en sus vidas pese más que la influencia del mundo. No voy a usar esto como una propaganda manipuladora. No, nunca presionamos a nadie para que haga educación en el hogar, y tampoco hoy voy a presionar a nadie para que haga educación en el hogar. Pero quiero decirte algo: educar a los hijos en casa inclina la balanza en el lado correcto. Yo sé que no es para todos, yo sé que no es obligación de nadie, no es requisito para ser miembro de la iglesia educar en el hogar, pero los que lo hacen están inclinando la balanza en la dirección correcta. Y tú dices, yo no puedo, yo no soy capaz, muchas cosas.
Por lo menos tienes que estar consciente del tremendo peso que tus hijos están recibiendo en las escuelas y en los medios. Y entonces tienes que hacer algo para equilibrar esa balanza. Y no puedes esperar a que crezcan. Tienes que hacerlo ya. Desde que el primer día que nacieron, tienes que empezar a ministrarles. Tienes que aprovechar el tiempo. Número 6. Criaron hijos con propósito. Moisés conocía el llamado de Dios a su vida. Moisés sabía que había un propósito claro en su vida. Dice la escritura en Hechos capítulo 7, versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Moisés tenía algo muy claro. Moisés sabía que Dios lo había llamado para traer libertad al pueblo de Israel. Él sabía que su vida tenía un propósito divino. Él vivió para cumplir ese propósito divino. El problema es que los demás no lo entendieron así. Pero él lo sabía. ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde lo aprendió? Yo creo que Amram y Jocabed pusieron esa semilla en su corazón. Fue mediante los principios de fe, de amor, de fidelidad a Dios, que ellos sembraron en el corazón de Moisés. Yo quiero retarte. Necesitas aplicarte para que tus hijos, aunque tuvieras que soltarlos a los 5, a los 6, a los 7 años de edad, ellos desde entonces tengan un claro entendimiento de que Dios los ha traído a este mundo con un propósito divino. Ellos necesitan tener esa convicción, necesitan llegar a ese punto de revelación. Que no vinieron a este mundo a divertirse, no vinieron a este mundo a entretenerse con los videojuegos o con las películas o con no sé qué. Ellos vinieron a este mundo con un propósito divino. Dios quiere levantar hijos extraordinarios en familias extraordinarias que hagan cambios en la historia de esta ciudad y de este país. ¿Qué clase de convicciones tenía Moisés? Véanlos. Hebreos 11. Hebreos 11:24. Esta es la clase de hijo que surgió de esta familia extraordinaria. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Esta es la clase de hijos que nosotros queremos formar. Esta es la clase de hijos que deben de salir de nuestros hogares. Él rehusó ser un egipcio. Él aprendió a decir no al mundo, no al faraón, no al pecado, no a la carne. Él rehusó ser un egipcio. Él escogió identificarse con el pueblo de Dios. Esa capacidad para escoger las cosas correctas. Necesitamos entrenar a nuestros hijos para que ellos tomen decisiones correctas, no nada más cuando están a nuestra vista, sino que ellos aprendan a tomar decisiones correctas cuando no están al alcance de nuestros ojos, cuando están solos enfrentando la tentación, en la escuela o en el trabajo o en la calle, que ellos aprendan a escoger correctamente, a decidir por Dios. Él rechazó los deleites temporales del pecado. Él fue un hijo sabio que entendió que el pecado no vale la pena. El pecado ofrece gozos momentáneos, gozos temporales. El alcohol ofrece una alegría falsa. El alcohol como representativo del pecado en el mundo, el alcohol ofrece una euforia pasajera y luego viene la cruda realidad. El alcohol es el causante de tantos males en nuestra sociedad, de tantos problemas, de tantas enfermedades, de tantos accidentes, de tantas muertes. Necesitamos criar hijos que sepan rechazar el alcohol de sus vidas, y junto con eso todo lo demás. Él escogió el vituperio para ganar el galardón. Hijos que saben que limitarse, abstenerse de algunas de las cosas que el mundo ofrece vale la pena, porque hay un galardón. Hay un galardón que vale inmensamente más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Él tuvo en poco los tesoros de los egipcios. Los tesoros de este mundo no pueden compararse con los tesoros que Dios tiene preparados para sus hijos en los cielos. Él dejó a Egipto. Nuestros hijos tienen que saber que el mundo no es para ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y él se sostuvo mirando al invisible. Esta es la clave. Nuestros hijos necesitan aprender a ver a Jesús y seguirlo. Qué hijos increíbles. La recompensa de Amram y Jocabed fue tan grande, no nada más en esta tierra. Probablemente ellos vivieron suficiente como para ver la salida del pueblo de Israel de Egipto. Imaginen la satisfacción. Imaginen el sentimiento de satisfacción de estos padres que al ver eso dijeron: valió la pena. Valió la pena. Invertir nuestra vida en criar estos hijos valió la pena. Valió la pena renunciar a comodidades, valió la pena sufrir, valió la pena la separación, valió la pena. Miren lo que tenemos ahora. Moisés llegó a ser el gran hombre de Dios, el libertador enviado por Dios, el gran legislador de Israel. Sus padres quizá nunca pudieron imaginar el potencial tan grande que había en sus hijos. Y yo quiero retarte en esta mañana, ya que ya se está haciendo media tarde, más que mañana, pero en esta media tarde quiero retarte. No puedes imaginar el enorme potencial que hay en tus hijos. Pero si tú puedes creerle a Dios, si tú puedes invertir tu vida en criar hijos excelentes para Dios, un día
tú vas a mirar atrás y vas a poder decir: valió la pena. Valió la pena. Mira lo que Dios está haciendo a través de mis hijos, a través de mis hijas. Simplemente sé fiel para criar hijos que amen a Dios, que conozcan a Dios, que teman a Dios, y deja el resultado en las manos del Señor. Dales lo mejor que puedas mientras los tienes. Cuida que sean niños que conozcan y amen a Dios, que lleguen a ser jóvenes y señoritas que sigan los caminos de Dios, que vivan para la gloria de Dios, que sean los hombres y las mujeres que Dios pueda usar el día de mañana para traer una gran liberación. No es suficiente con darles la mejor escuela. No es suficiente con darles la mejor carrera. No es suficiente con ayudarlos a que tengan un buen negocio o una buena profesión en la que ganen buen dinero. No es suficiente con que tengan una buena posición social. Lo que queremos, lo que anhelamos, nuestra meta es criar hijos que vivan para Dios, amando a Dios y sirviendo a Dios cada día de sus vidas con todo su corazón, con toda su fuerza. Eso es lo que vale la pena. Solo habremos cumplido nuestro objetivo si logramos preparar a nuestros hijos para que Dios pueda usarlos para cumplir sus propósitos. ¿Qué será lo que Dios puede hacer a través de nuestros hijos? ¿Cuántas revoluciones pueden nuestros hijos desatar para la gloria de Dios? No lo sabemos, pero lo que podemos hacer ahora es ser fieles en nuestros hogares. No es suficiente con llevar a los hijos a la escuela dominical. Es un trabajo que tiene que ser hecho en nuestros hogares por padres y madres fieles. Padres y madres que acepten el llamado de Dios y que un día vean la recompensa en sus vidas y la mayor recompensa en el cielo. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Vamos a concluir. La familia de Moisés